llegamos. Yo recuerdo tener un vecino allí en Nueva Jersey. El hombre llegó a tener 103 años. Y yo recuerdo en el día de cumpleaños, cuando cumplió 100 años, él simplemente se levantó y le dijo a su hija, quien vivía allí, ella era solo como 80, él dijo, Marta, llegué. Y nosotros hemos llegado a capítulo 20. Estamos en el tercer viaje misionero. Y yo no sé qué piensas de cuánto tiempo demoró un viaje, tal vez 10 días o algo así. No. Pablo demoró 3 años. Por ejemplo, en el primer viaje del año 50 hasta el año 53, el segundo viaje el año 54 hasta 57, y en este viaje comenzó en el año 61, terminando en Jerusalén como en el año 63. Y piensa en esto, imagínate el estrés, el viaje. No había hoteles. No, tenía que vivir en varias casas, a veces en las cárceles, en veces en medio de un bosque, en el desierto. Pero él sufrió todo para Cristo. Y él también sabía que su tiempo estaba terminando. Porque después de este viaje, el tercer viaje, él tuvo que ser preso en la cárcel en Roma de año 64 al año 66. Y por un tiempo corto él fue liberado y él volvió a varias iglesias y volvió a Éfeso, aunque nunca sabía que iba a hacerlo, como vamos a ver. Pero en el año 77 él fue decapitado en la cárcel. Pero él sabía que su tiempo estaba terminando. Mira lo que antes de Hechos 20, miremos en el segundo de Timoteo, en versículo 6, 4:6 del segundo de Timoteo, 4:6. Está hablando a su hijo espiritual y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. ¿Quién nos dijo que la vida cristiana es un picnic? No es un crucero de lujo, es un buque de batalla. Y él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y queremos, como Pablo va a mostrarnos en Hechos 20, queremos también terminó bien. Ahora, versículo 20, dice, después que cesó el alboroto en Éfeso, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para volver a Macedonia. Pero aquí en versículo 4 hay una lista de sus discípulos que ya son entrenados para avanzar la obra apostólica. Y gloria a Dios que en este ayuno estamos orando para que el Señor ensanche la base del liderazgo. Porque una iglesia solo puede crecer hasta el nivel de su liderazgo. Por ejemplo, vamos a ver que la base aquí de la taza representa la base del liderazgo actual. Ya viene la gente. Oh, la gente está llegando. Oh, qué bien. Pero mira, en cierto punto ya no podemos agregar más porque la base es pequeña. Ahora, cuando ensanchamos la base, ya viene la gente y ya hay más y Dios está multiplicando y podemos aumentar y así
aquí en la iglesia, Dios en este año 2020 va a aumentar la base del liderazgo. Vamos ahora, versículo 7, el primer día esa es una historia loca. En el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Entonces, él tenía que enseñar todo lo que podía porque iba a salir. Y alargó el discurso hasta medianoche. Entonces, ¿tú crees que a veces yo estoy alargando la mensaje? Él está ya predicando tal vez 7, 8 horas. Y mira dónde. Y dice, y habiendo muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. En el tercer piso había mucho calor. No han comido la gente. Y un joven llamado Eutico, que su nombre es afavorado, y que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Pero cuando Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Oh, bueno, puede como quitar el ánimo de la reunión y todos están escuchando a Pablo y todos escuchan un sonido, boom. Y miren por la ventana, se cayó el joven. Pero Pablo mantuvo la calma, pero con prisa se bajó la escalera y él se echó sobre. Vamos a leer, mejor que la Biblia nos diga. Y entonces descendió Pablo y se echó sobre él, abrazándole. Me recuerda de lo que Elías y Eliseo hicieron sobre jóvenes muertos. Y dijo, no alarméis, porque está vivo. Pablo en medio de la prédica tuvo que tomar tiempo para resucitar a los muertos. Pero no vamos a echar la culpa a este joven. ¿Cuántas veces tú has caído dormido en la iglesia? Yo recuerdo, había un hombre en la iglesia dormido. El pastor le dijo al edecán, despiértale. El edecán dijo, no, señor pastor, tú le pusiste en el sueño y tú debes despertarlo. Bueno, y ahora, además, tú sabes que muchos de los cristianos en la iglesia eran esclavos, trabajando 12 horas en cada día, sin un día de reposo. Y a veces el único tiempo que tenían para escuchar la palabra y reunirse estaba en la noche. Mira el sacrificio de la iglesia. Bueno, versículo 13. Vemos que Pablo está volviendo a Jerusalén, pero él quiere ministrar una vez más a todos los líderes, los pastores de Éfeso. Pero él sabía que si él entra en la ciudad de Éfeso, toda la gente que iban a pedir oración y tocarle y todo esto, entonces él tomó la decisión de solamente llegar, versículo 15, hay un lugar, una ciudad, se llama Mileto, y desde allí él llamó a los pastores. Es porque él tenía mucha ansiedad de llegar a Jerusalén en el tiempo para la Pascua. Entonces, versículo 17, él hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Es interesante, en este mismo capítulo, Dios llama a los líderes de la iglesia ancianos y obispos. Y también vemos que los ancianos son llamados pastores. Pero
En el tiempo del Nuevo Testamento, los tres nombres tenían como el mismo significado. Los ancianos, obispos y pastores eran iguales. Solamente cuando estamos hablando de anciano, estamos hablando de la madurez, de su carácter. Y cuando estamos de obispo, estamos hablando de su función, de su cuidado. Y cuando estamos hablando del pastor, estamos hablando de su corazón, la compasión. Y para ser un anciano, obispo, pastor, necesitamos tener carácter y cuidado, responsabilidad y compasión. Y vamos a ver el corazón de Pablo expresado. Bueno, entonces, versículo 20. Pablo está hablando en esta parte de su carácter. Como dice en versículo 18, como vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo he comportado entre vosotros todo el tiempo, carácter. Y también sirviendo al Señor con toda humildad, carácter, y con muchas lágrimas, compasión, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y ahora es el cuidado. Mira lo que dice. Y como nada fuese útil, he rehuido de enunciarlo y enseñaros públicamente y por las casas. Mira, ese es versículo 20 de Hechos 20. Esa es la visión 2020 con la cual comenzamos la iglesia. Como Pablo enseñó en los lugares grandes con mucha gente, también enseñaba la palabra en las casas. Casas y templos. Y en la visión de la iglesia, para que una persona crezca en Cristo, debe tener la experiencia del fin de semana donde hay alabanza y hay un mover profético, se puede ver en el ambiente, la fuerza, el fuego de la fe. Pero también necesitamos la experiencia de estar en un grupo donde la gente nos llama y nos conoce por nombre, donde nosotros mismos podemos expresar nuestra fe, dudas, temores, y también donde podemos ministrar el uno al otro. Porque en el Nuevo Testamento toda la fuerza del ministerio no es del pastor al miembro, sino todos los cristianos. 60 veces dice en el Nuevo Testamento la frase el uno al otro, consolaos el uno al otro, sanad al uno al otro. Esa es la visión de la iglesia. Bueno, pero en versículo 22, Pablo dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades, por profetas, me dan testimonio diciendo que me esperen prisiones y tribulaciones. Pero Pablo dice, no me importa, mira, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, lo que él dijo en la segunda de Timoteo 4. Pero no vamos a acabar la carrera como un martirio, con un mal genio, no, con gozo. Y esa es mi meta. Yo quiero servir al Señor por otros 30 años, pero yo quiero acabar con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora Pablo dice, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Tengo que decirle la verdad. Pablo se equivocó acá, porque cuando él fue soltado de la cárcel en Roma, pudo volver y ministrar más en Éfeso. Pero mira el consejo. Ese es para los líderes.
Ahora, si tienes el deseo de ser un líder, si antes era un líder ya quieres volver, eso es para todos porque es tiempo de crecer en el liderazgo. Pablo dice en versículo 28, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Nosotros no hemos pagado por la iglesia con la sangre, Jesús sí, pero Pablo está diciendo, cuídate de ti mismo primeramente y después del rebaño. Muchos líderes solo quieren cuidar del rebaño y pierden su integridad, pierden la paz en la casa. Y es como un pastor de Bogotá dijo, debemos tener las prioridades primeramente Dios, en el segundo lugar, nosotros mismos. ¿Por qué nosotros mismos? Porque si no estamos cuidándonos en la unción, en la palabra, no vamos a poder administrar a la familia, ni a la iglesia, ni a la ciudad. Bueno, mirad por vosotros y por el rebaño. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida, sabía que iba a morir. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Primeramente, parecen como corderos, pero tienen el disfraz y son lobos. Y son rapaces, en el griego quiere decir codicioso, quiere quitar, quiere arrebatar cosas de nosotros. Y es interesante, a veces yo he visto ministros que vienen de otros países y solamente quieren profetizar diciendo, yo veo que estás dándome $1,000,000 y en la televisión, no, ahora mismo vende la casa, envía la plata. Hay que tener cuidado con personas así. Y dice, también los mismos levantarán hombres que hablan cosas perversas. Este no quiere decir cosas vulgares, sino van a torcer la palabra para su propia ventaja, para arrastrar tras sí sus discípulos. Un pastor bueno quiere llevar a la gente y hacer una dependencia en Cristo. Pero esos malos lobos quieren arrastrar con manipulación y control para crear una dependencia en ellos. Ya es el tiempo de pastorear la iglesia para protegerla de los lobos. Y termino en versículo 32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, a su presencia y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y termina el capítulo con Pablo abrazando a toda la gente en Éfeso, están llorando. Y realmente es emocionante la despedida. Y yo recuerdo cuando yo di mi carta de renuncia en la primera iglesia que pastoreé por 6 años y medio en Nueva Jersey. Yo estaba en medio de comenzar mi noviazgo con Kathy y también yo estaba buscando mi pasaporte, la visa para Colombia y vendiendo todas las cosas que tenía. Y no tenía mucho tiempo de pensar en cómo sería de despedirme de la iglesia. Pero cuando leí la carta, que era muy corta, comencé a llorar. Y demoré como media hora tratando de leer a la congregación la carta. Porque en este momento descubrí la profundidad de amor. Y no solamente es de alma, es del espíritu. Y Dios ha puesto entre nosotros una conexión, un lazo que es por toda la eternidad. Y nunca debemos menospreciar la profundidad de amor que tenemos en Cristo.